Dios pagó el más alto precio por el ser humano. Que el Espíritu Santo de Dios revele en este momento lo que estamos hablando. Dios pagó el más alto precio por ti. Por ti. Por los dormidos en este momento. Por ti. Por ti, por mí. Dios pagó el más alto precio por mí, por ti, hermano. Con el propósito de dejarte libre de la esclavitud. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó? Cristo Jesús, su Hijo. La vida del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuánto vales? Jesucristo. Puedes tener problemas de valor personal, de autovalor. Puedes tener problemas de que no sirvo para nada, de que no valgo nada. Puede haber depresión en ese pensamiento, puede haber ansiedad en un pensamiento así, hermanos, cuando Dios te dice que Dios dio a su propio Hijo. Eso es lo que vales, eso es lo que valgo yo. Eso es lo que valemos cada uno de los cristianos. Y recordemos, ¿por qué, hermanos? Porque recordemos que el valor de algo es lo que alguien está dispuesto a pagar por ese algo. Por ejemplo, si alguien paga 10 millones de dólares por un anillo, ¿sabes cuál es el valor de ese anillo? 10 millones de dólares. El valor de algo depende de cuánto está dispuesto alguien a pagar por ese algo. Ese es el valor. Y Dios estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo. Y eso es lo que valemos a los ojos de Dios. Así mírate en el espejo todas las mañanas. Así piensa de ti. Tente en ese concepto. Valgo Jesucristo. Valgo el Hijo de Dios. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por altos en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es propiciación? Propiciación, podemos decir, es la satisfacción o el apaciguamiento de la ira de Dios mediante un pago. En este caso aquí fue el sacrificio de Cristo Jesús. Es decir, alguien paga un gran precio y el enojo, la ira de Dios queda satisfecha. La ilustración aquí, hermanos, es la palabra propiciación, la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción de la Biblia, del hebreo al idioma griego. Se refiere en el Antiguo Testamento a la tapa del arca del testimonio, del arca del pacto. Esa es la propiciación, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año y hacía propiciación, decía, sé propicio a tu pueblo. Es decir, la sangre caía en el propiciatorio, en la tapa que cubría el arca del testimonio. Pero la idea es un sacrificio que quita la ira de los dioses, lo que lo hacían para los dioses. En este caso, Jesucristo, hermanos, es nuestra propiciación. A Dios, dice, a quien Dios puso como propiciación. Con el sacrificio de Jesucristo, la ira de Dios por causa del pecado y la maldad del ser humano ha sido satisfecha. Por causa o como resultado del sacrificio de Cristo Jesús. Consumado es, dijo Jesucristo antes de morir. Dios no está enojado con el pecador. ¿Sabían eso, mis hermanos? Dios, por la propiciación que Cristo Jesús hizo por el ser humano, Dios no está enojado con el ser humano. ¿Con cuál ser humano? Con el ser humano. Judío, gentil, pagano, satanista, ateo, evolucionista, religiosos, mujeriegos, adúlteros, drogadictos, violadores, asesinos,
corruptos, deshonestos. Dios no está enojado con el pecador, de acuerdo a la palabra de Dios. No haría sentido decir, Dios está enojado contigo. Piensen en las papas calientes del día de hoy con transgénico y homosexualismo y todo eso, hermanos. Es un error doctrinal, eso no es la gracia de Dios. Eso es negar la propiciación que Cristo Jesús hizo en favor de la humanidad. Dios no está enojado con el pecador, punto. No podemos decir a la gente, Dios está enojado contigo. No, Dios no está enojado contigo. Dios ya está satisfecho. Todo lo malo que has hecho, incluyendo eso, todo eso malo, Cristo ya pagó por ti. Y por eso Dios te mira satisfecho. Dios te ama. Y la verdad de la Biblia es Dios te ama tal y como eres. Dios no está enojado con el pecador. Dios no odia al que se porta mal. Entristece su corazón. Ese no es el plan de Dios. Y la persona que rechaza a Cristo Jesús va a la condenación de Dios, a la condenación eterna. Pero no podemos decir bíblicamente que Dios está enojado. Y las personas que dicen, Dios está juzgando a América, no han entendido la obra de Cristo Jesús. Dios está juzgando California, Dios está enojado y por eso mandó la pandemia. Cristianos diciendo eso no han entendido lo que es el Evangelio y la gracia de Dios. Dios no castiga a nadie. Dios no castiga al adúltero, al borracho, al homosexual. Dios no castiga a nadie, hermanos. Todo el castigo que el pecado de la raza humana merecía ya fue pagado hace 2000 años en la persona de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio de la gracia de Dios. Dios puso a Cristo como propiciación para mostrar su justicia. Si Dios no hiciera esto, hermanos, ¿qué habría sucedido con los pecados previamente cometidos antes de que viniera Cristo Jesús? ¿Qué cosa hizo? Dios dijo, espérame, todavía. Nada más se cubrían por medio de los sacrificios de animales. Se cubrían, pero iba a venir el día en que el Cordero de Dios no iba a cubrir el pecado del mundo. Por eso no le decimos la expiación de Jesucristo. Expiación es un chivo, un becerro. Pero Cristo no vino a expiar los pecados. Cristo vino a quitar el pecado del mundo por medio del sacrificio propiciatorio, hermanos. Por medio de la propiciación de Cristo Jesús, ahora Dios queda como justo, pero también como justificador del que tiene fe en Cristo Jesús. Versículo 27, entonces, si es así, ¿dónde queda la jactancia? ¿Quién se puede jactar? Nadie. Nadie. Si fuera por las obras de la ley, ¿recuerdan Efesios 2, 8 y 9? Por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se pueda, mira lo que yo hice. Nadie, es pura gracia de Dios. ¿Dónde queda? Dice, queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? Por las obras de la... Por la de las obras, la ley del comportamiento, dice no, sino por la ley de la fe, porque es por fe. Entonces ya no puedo jactarme de nada, porque la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado. ¿Cuál hombre? Cualquier ser humano que escoge poner su fe en Cristo Jesús es justificado delante de Dios. ¡Qué precioso! Sin importar todos los actos de pecado y maldad que haya cometido. ¿Comprendemos eso? ¿Comprendemos eso, mis hermanos? Bueno, sin importar que haya violado a una niña de 5 años. ¿Están de acuerdo? Sí, tenemos que estar de acuerdo. Sin importar si ha asesinado de una manera despiadada y cruel a otro ser humano. ¿Están de acuerdo con eso? Absolutamente. Sin importar si ha robado, si ha hecho lo que haya hecho, el hombre, dice la Escritura, es justificado por fe sin las obras de un sistema legal. Sin las obras del comportamiento. Ahora, tal vez alguien puede pensar, pero esto no es justo. Y he escuchado a cristianos hablando de esto, de esta manera. Es que no es justo. La verdad, hermanos, que no es justicia. Esto no es justicia. Esto es gracia. No es justicia.
¿Quieres justicia? Al infierno. Punto. Así. Cuando dices que Dios no es justo, ¿quieres que Dios empiece contigo a ser justo? Pues te vas al infierno. O sea, no nada más ellos. No, espérate. Tú has pecado. ¿Por qué nada más va a juzgar Dios a aquel pecador y quede tus pecaditos? Si Dios es santo, va a juzgar todo parejo. El hombre es justificado, mis hermanos, por fe en Cristo Jesús. Y les digo, alguien diga que no es justo, pero no, es justicia, es gracia. ¿Qué castigo piensas que merece el violador? Piensa que alguien violó a tu niña de 4 años. ¿Qué castigo le pondrías tú? Piénsalo nada más, piensa, ¿qué castigo merece ese hombre que viola a tu niña o a tu niño y que lo apuñala y que lo hace pedazos y lo tira a la basura? ¿Qué castigo le darías tú a ese hombre? Nada más piénsalo. ¿Qué castigo piensas que se merece el que asesina a tu hijo de 18 años? Tratando él de hacer bien. Un muchacho policía de 22 años. Lo mataron. 22 años, hermano. ¿Cuánto enojo y odio sentirías contra alguien que asesinara a un ser querido tuyo y que cuando te viera se riera? Y se riera. Y te insultara. ¿Cuánto enojo sentirías por esa persona? Bueno, escuchen bien. La ira y el enojo de Dios por ese ser humano que estoy describiendo aquí es infinitamente mayor que lo que puedas tú sentir. Ese enojo, ese odio, esa indignación que sentirías tú por ese hombre es nada comparada a la ira de Dios. La ira de Dios es infinita. Él experimentó la ira perfecta. No es tu ira. No es la ira humana. La ira perfecta es de un Dios perfecto. Él tiene la ira perfecta y Dios ya derramó toda su ira, no tu ira. Aquí dice pues que se haga justicia. Y la justicia es 3 años en la cárcel. 3 años en la cárcel. Esa es la justicia. Sus 3 comiditas, aire acondicionado, televisión y tanta cosa. Pues sale 3 años. Otra vez hacer lo mismo tal vez. Pero no. La ira, Dios ya derramó toda su ira y su castigo sobre ese ser humano que acabo de describir. Sobre ese violador, sobre ese asesino. Dios ya derramó toda su ira en Cristo Jesús. Todo su enojo. Dios derramó su ira sobre su Hijo Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos el día de hoy a esta situación, hermanos, de evangelizar, tenemos que entender la obra de Cristo Jesús. Para evangelizar bien, para hablar, la gente le tiene terror a Dios. ¿Por qué? Porque tienen un Dios falso, un Dios no basado en la Escritura. Es un Dios creado por el mundo, por el sistema o por los propios sentimientos o pensamientos. El verdadero Dios es el que estamos viendo aquí, que ya derramó su ira sobre Cristo Jesús y nos justifica gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de la redención en Cristo Jesús. Versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Claro que no, hermanos, es de todos. Versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los judíos y por la fe a los no judíos. Y 31, luego por la fe invalidamos la ley. Dice, no, de ninguna manera. Por la fe confirmamos nosotros la ley. Quiere el Señor que entendamos, mira lo que Cristo hizo por ti. Mírate así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora pues ninguna condenación hay a los que estamos en Cristo Jesús. Sé libre hermano, sé libre hermana. Sé libre no para pecar, sino libre del poder del pecado, para no pecar. Concéntrate en Cristo Jesús y en su gracia y en su verdad. Pónganse de pie y vamos a orar. Voy a hacer una oración y vamos a quedar despedidos. Dios, te damos gracias porque nos tienes con vida. Podemos escuchar
Nos has dado un cerebro, una mente, un razonamiento. Nos has dado voluntad, también emociones, Señor. Gracias por tu palabra que nos dejaste escrita, ahora traducida en el idioma que entendemos. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos has dado. Señor, yo confío que la revelación de tu verdad es por el Espíritu Santo al corazón de mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros por medio de Cristo Jesús. Y gracias porque un día alguien nos habló del Evangelio. Señor, tú por medio de tu Espíritu nos diste convicción de pecado, de incredulidad. Y por eso, Señor, extendimos nuestra mano y tú nos has salvado, nos has redimido. Ahora tenemos, Señor, garantizado el cielo, la presencia de Dios, donde vamos a gozar por los siglos de los siglos, Señor, estar contigo. Gracias te damos, Señor. Sabemos que tú vas con nosotros. Despídenos de este lugar y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, ahora que el amor de Dios, la gracia de Cristo Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.